quienes caminan por el mundo con la mente cerrada, viendo solo lo que sus ojos les muestran, creyendo que la realidad se limita a lo que pueden tocar, a lo que otros ya contaron. Pero hay otros que se atreven a imaginar, a cuestionar, que buscan más allá de las palabras escritas, que saben que cada sombra esconde una verdad oculta, que cada misterio es un portal hacia lo desconocido. Son aquellos que no temen adentrarse en lo inexplicable, que escuchan los ecos de los secretos olvidados, que miran el cielo y se preguntan qué hay más allá. Porque en cada historia hay un susurro de lo prohibido en cada enigma, un llamado a descifrar lo que nadie se atreve a decir. Es aquí, en este espacio, donde exploramos lo que otros solo se atreven a insinuar. Bienvenidos a Código Divino. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sentido la necesidad de entender lo que nos rodea, de descifrar los secretos del universo, de encontrar respuestas donde otros solo ven preguntas. Y entre esos secretos, hay uno que destaca por su oscuridad y por el velo que lo cubre. Un libro atribuido a un hombre que caminó con Dios, que fue testigo de lo que ningún mortal debería ver. Un texto que fue considerado peligroso, tan perturbador, que fue excluido de las escrituras oficiales. ¿Quién fue Enoc? ¿Qué secretos contiene este misterioso libro? ¿Por qué habla de ángeles caídos, de gigantes y de un juicio divino que aún hoy nos deja sin aliento? Hoy vamos a sumergirnos en el misterio del libro de Enoc, un relato que revela más de lo que podemos imaginar y que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber. Y es en este espacio, en este instante, en el que nos detenemos a mirar lo desconocido, cuando surge la pregunta inevitable. Una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos, que ha despertado tanto la fe como la duda, y que nos lleva directamente al centro del misterio. Si este libro habla de secretos celestiales, de ángeles rebeldes y gigantes poderosos, ¿quién fue el hombre que lo escribió? ¿Quién fue aquel que se atrevió a mirar más allá del velo de la realidad? ¿Aquel que caminó con Dios? Su nombre es Enoc, pero ¿quién fue realmente? Enoc, hijo de Jared, bisabuelo de Noé, es uno de los personajes más enigmáticos y fascinantes de la tradición bíblica. Su historia está contada en apenas unas líneas en el Génesis, pero su influencia y su misterio son tan profundos que inspiraron textos prohibidos, leyendas y revelaciones ocultas. La Biblia nos dice que Enoc nació en una época en la que la humanidad comenzaba a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Fue hijo de Jared, descendiente directo de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, lo que lo convierte en parte de la línea sagrada que mantenía la conexión con Dios tras el pecado original. Enoc vivió 365 años, un número que algunos interpretan como símbolo de plenitud, de un ciclo completo, reflejo de los días del año solar. Su vida, a diferencia de la de otros patriarcas, no terminó con la muerte. La Biblia afirma que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Qué significa esto? ¿Fue llevado al cielo? ¿Fue transformado en un ser espiritual? Enoc fue un hombre que, según las tradiciones, vivió en una intimidad profunda con lo divino. Se dice que recibió visiones, que ascendió a los cielos y que conversó con ángeles y con Dios mismo. Estas experiencias lo llevaron a escribir el libro que lleva su nombre, un relato que revela los secretos del universo, el juicio de los ángeles caídos y el destino final de la humanidad. Su vida no solo está ligada a la Biblia. En textos extrabíblicos como el libro de Enoc, se describe cómo fue instruido por ángeles, cómo visitó distintos niveles del cielo y cómo fue testigo del trono de Dios. Enoc se convierte así en un puente entre lo humano y lo divino, un símbolo del conocimiento oculto y de la sabiduría secreta que trasciende las generaciones. Pero su historia no termina ahí. Según las tradiciones hebreas y cristianas antiguas, Enoc fue considerado no solo un profeta, sino también un escriba celestial encargado de anotar las acciones de los hombres y de los ángeles. Esta faceta
lo convierte en una figura esencial para entender el misterio del juicio final y el destino eterno. En resumen, Enoc es mucho más que un nombre antiguo. Es el testimonio de que existen hombres que han visto lo que otros no pueden ver, que han escuchado lo que otros no se atreven a oír y que nos invitan a abrir la mente para descubrir verdades que han sido ocultas por siglos. Desde los relatos más antiguos de las Escrituras, Enoc es recordado como aquel que fue llevado por Dios, como el hombre que caminó con lo divino y no vio la muerte. Pero esta historia, tan breve en el Génesis, encuentra su desarrollo en el libro de Enoc, un texto que fue hallado en su forma completa únicamente en Etiopía, conservado en la tradición etíope, mientras era considerado apócrifo por otras corrientes cristianas. Según el propio libro de Enoc, sus visiones comenzaron cuando tenía alrededor de 65 años, justo tras el nacimiento de su hijo Matusalén. Este dato coincide con lo que se narra en Génesis 5:21 a 24, donde se afirma que Enoc engendró a Matusalén y luego caminó con Dios durante 300 años. Esta relación con su hijo y la edad simbólica marcan un momento clave, la revelación y el inicio de sus visiones celestiales. Aquí es donde debemos detenernos un instante y hablar de Matusalén. Matusalén no es solo una nota al pie en la historia de Enoc, es, según el relato bíblico, el hombre más longevo de toda la humanidad. Génesis 5:27 nos dice que Matusalén vivió 969 años, una cifra que ha fascinado a estudiosos, creyentes y curiosos por igual. Su longevidad es interpretada por muchos como un símbolo de favor divino, una señal de que la línea de Enoc y de Set estaba bendecida. Pero también encierra un significado profundo. Matusalén fue testigo de generaciones enteras, del crecimiento y la corrupción de la humanidad, y murió justo antes del diluvio universal. Algunos textos interpretan esto como un acto de misericordia divina, evitando que Matusalén presenciara la destrucción. Volviendo a Enoc, sus visiones lo llevaron a ascender por los 7 cielos, una estructura que no es exclusiva del libro de Enoc, sino que aparece también en otras tradiciones apocalípticas judías y textos místicos como el libro de los jubileos y el testamento de Leví. Cada cielo era descrito como un dominio separado, con ángeles, guardianes y secretos reservados solo para los elegidos. Enoc fue testigo del trono de Dios, rodeado por coros de querubines y serafines, tal como se describe en el propio libro de Enoc, capítulo 14, donde narra su encuentro con el gran Rey de Gloria sentado en su trono resplandeciente. Allí, Enoc contempló el juicio de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, según el relato del libro de Enoc y de Génesis 6, descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando a los Nefilim, esos gigantes poderosos que llenaron la tierra de violencia. Fue aquí donde Enoc recibió el encargo divino de ser mensajero y escriba celestial. Según el propio texto, como se narra en Enoc 15 y 16, Dios le ordenó transmitir a los vigilantes el veredicto de su condena. Serían encerrados en prisiones eternas hasta el día del juicio. Enoc también contempló lugares de castigo, descritos en Enoc 21, donde las almas de los pecadores eran retenidas, y vio con claridad cómo los Nefilim serían destruidos por el gran diluvio, anunciado mucho antes de su llegada. Esta conexión entre Enoc, los vigilantes y los Nefilim nos remite a una línea de pensamiento que muchos consideran censurada por las autoridades religiosas posteriores, por lo perturbador y desafiante que resultaba para la teología oficial. Aquí quiero detenerme un momento y recordarte que, si quieres saber más sobre los Nefilim y los gigantes, tenemos un video dedicado a este tema, donde exploramos en profundidad quiénes eran, qué secretos los rodean y por qué su historia es tan inquietante. El enlace lo dejaré en la descripción para que puedas explorarlo después de este video. Volviendo a las visiones de Enoc, según las tradiciones etíopes y las interpretaciones de autores como R.H. Charles y estudiosos de los textos apócrifos,
se entiende que estas experiencias no solo fueron progresivas, sino que aumentaron en intensidad y profundidad. Algunos fragmentos del libro de Enoc nos dicen que estas experiencias eran tan transformadoras que Enoc fue revestido de gloria como un ser luminoso antes de ser llevado completamente por Dios. Así, las visiones de Enoc no fueron solo encuentros con lo divino, fueron una revelación de los secretos del cosmos, del orden de las estrellas, del destino final de las almas y del juicio que vendría para ángeles y hombres por igual. Un relato que, por su profundidad y misterio, fue considerado demasiado peligroso para ser incluido en las escrituras oficiales, pero que aún hoy sigue fascinando a quienes se atreven a mirar más allá. Después de haber explorado las visiones y revelaciones que Enoc recibió, nos queda por descubrir uno de los misterios más grandes relacionados con su figura: el libro de Enoc. Un texto fascinante, prohibido para algunos, reverenciado por otros, que contiene secretos celestiales, advertencias proféticas y descripciones de mundos que desafían lo imaginable. La transición hacia este misterio es natural, casi inevitable. Porque, ¿qué ocurre cuando un hombre, un simple mortal, es llevado a contemplar el trono de Dios, a escuchar el juicio de los ángeles caídos y a comprender el destino de la humanidad? Ocurre que lo que vio debe ser registrado, contado, transmitido. Y es ahí donde nace el libro de Enoc. Este libro, también conocido como Primero Enoc, no es un texto menor. Su existencia se conocía por referencias antiguas, pero su forma completa se conservó únicamente en Ge'ez, la lengua litúrgica de la Iglesia etíope, que aún lo considera parte de su canon. Las primeras noticias sobre él en Occidente se dieron gracias a la traducción del etíope al inglés por Richard Lawrence en 1821 y estudios posteriores, como los de R.H. Charles y George W.E. Nickelsburg, lo confirmaron como uno de los textos apocalípticos más influyentes del judaísmo del Segundo Templo. Aquí, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Alguna vez habías escuchado del libro de Enoc antes de este video? ¿Qué opinas sobre el hecho de que un texto tan antiguo haya sido considerado demasiado peligroso como para incluirlo en la Biblia? Te invito a compartirlo en los comentarios. Me encantaría conocer tu punto de vista. El libro de Enoc no fue escrito en un solo momento ni por una sola mano. Se trata de una compilación de varios textos que abarcan desde el siglo III a.C. hasta el I después de Cristo, escritos originalmente en arameo y hebreo, fragmentos de los cuales fueron encontrados en Qumrán, en los famosos rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947. Estos hallazgos confirmaron que el libro de Enoc era conocido y valorado en tiempos de Jesús y probablemente influyó en la tradición cristiana primitiva. En cuanto a su contenido, el libro de Enoc se divide en 5 secciones principales. 1. El libro de los vigilantes, donde se narra la caída de los ángeles, su unión con las hijas de los hombres y la creación de los Nefilim. 2. El libro de las parábolas, que contiene visiones del Mesías, del juicio final y del destino de las almas. 3. El libro astronómico, donde se detallan los movimientos celestiales y ciclos del tiempo, conocimientos sorprendentes para su época. 4. El libro de los sueños, que describe visiones simbólicas del pasado y del futuro de la humanidad. 5. El epístola de Enoc, con exhortaciones a los justos y condenas a los pecadores. El autor real del libro de Enoc sigue siendo un misterio. Se le atribuye a Enoc, pero claramente su compilación fue obra de autores anónimos, probablemente parte de comunidades judías apocalípticas que se resistían a la corriente dominante del judaísmo del templo. Estas comunidades veían en Enoc un modelo de justicia y revelación, un intermediario entre Dios y los hombres. Y aquí me gustaría que tú también participes. ¿Te interesaría que en un próximo video exploremos más a fondo estas secciones del libro de Enoc? Por ejemplo, ¿te gustaría que analicemos con más detalle el libro astronómico o quizás el libro de los sueños? Déjamelo saber en los comentarios para que podamos seguir descubriendo juntos
por su contenido desafiante que hablaba de ángeles rebeldes, secretos celestiales y conocimientos que rompían con la visión oficial. El libro de Enoc fue excluido del canon bíblico, aunque fue popular en la comunidad cristiana primitiva e incluso citado en el versículo 14 de la epístola de Judas. Más tarde fue considerado herético y solo la Iglesia Ortodoxa Etíope lo conserva hoy como parte de su canon. Pero más allá de todo eso, este libro es un testimonio de un tiempo en que los misterios del cosmos, del juicio y del destino humano estaban al alcance de aquellos que se atrevieran a mirar más allá. Pero lo que hace del libro de Enoc una obra única y fascinante es la cantidad de misterios que encierra, cada uno más inquietante que el anterior. Vamos a explorarlos juntos para comprender por qué este texto ha sido tan debatido y ocultado a lo largo de la historia. Uno de los primeros misterios es el de los vigilantes, esos ángeles enviados para proteger a la humanidad, pero que, según se narra en el libro de Enoc, capítulos 6 al 16, se rebelaron y descendieron a la tierra. Allí tomaron esposas humanas, dando origen a los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6. Este relato es inquietante porque no solo habla de una transgresión angelical, sino de la transferencia de conocimientos prohibidos, astrología, metalurgia, magia, un tema que ha dado pie a innumerables interpretaciones esotéricas y teorías conspirativas. Otro misterio lo encontramos en el llamado libro astronómico, que detalla movimientos del Sol, la Luna y las estrellas con una precisión sorprendente para la época. Algunos estudiosos, como R.H. Charles, han interpretado que estas descripciones pudieron tener base en observaciones astronómicas reales, mientras que otros sugieren que se trata de conocimientos transmitidos por los ángeles caídos. Sea cual sea la verdad, esta sección plantea preguntas sobre cómo sociedades antiguas podían tener un entendimiento tan avanzado del cosmos. El juicio de los vigilantes es otro de los grandes misterios. Enoc narra cómo Dios ordena que estos ángeles rebeldes sean encarcelados en prisiones eternas bajo la tierra, esperando el día del juicio final. Este relato, recogido en los capítulos 9 y 10, sugiere que incluso los ángeles están sujetos a las leyes divinas y que su caída no tiene retorno. ¿Dónde están estas prisiones? ¿Existen realmente? Estas preguntas siguen alimentando el misterio. El diluvio universal también es profetizado por Enoc. Según el libro de los sueños, Enoc tuvo visiones de la destrucción de los Nefilim por medio de un gran cataclismo. Esta conexión con la historia de Noé nos lleva a pensar en la importancia de Enoc como precursor de los relatos del Génesis y plantea la posibilidad de que su libro contenga verdades anteriores a la tradición bíblica consolidada. No podemos olvidar el misterio del libro de las memorias, mencionado en los textos de Enoc, donde se registran las acciones de hombres y ángeles. Este concepto introduce la idea de que todo lo que hacemos queda escrito no solo en la conciencia divina, sino en registros celestiales. ¿Podría ser esta una forma antigua de concebir el concepto de karma o incluso de un registro universal? Finalmente, el libro de las parábolas introduce la figura del Hijo del Hombre, un personaje mesiánico que vendrá a juzgar a los justos y a los injustos. Esta imagen ha sido relacionada por muchos estudiosos con la figura de Cristo, lo que sugiere que el libro de Enoc pudo influir profundamente en el pensamiento cristiano primitivo. Ahora, aquí quiero detenerme un momento y hablarte a ti directamente. Todos estos misterios, desde los ángeles caídos hasta los registros celestiales, nos invitan a reflexionar. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que estos relatos son simples mitos o esconden verdades que aún no comprendemos del todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista puede abrir nuevas puertas para esta comunidad que juntos estamos construyendo. A medida que nos acercamos al final de este viaje a través del libro de Enoc, no podemos evitar detenernos ante uno de sus mayores misterios: la desaparición del propio Enoc. Según Génesis 5:24, Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No se menciona su muerte ni su tumba. Simplemente
dejó de estar aquí. Este detalle ha dado pie a incontables interpretaciones. Algunos creen que Enoc fue llevado directamente al cielo, transformado en un ser celestial. Otros sostienen que su desaparición simboliza la posibilidad de trascender esta realidad, de romper las barreras del tiempo y del espacio. Y aquí es donde surge uno de los misterios más fascinantes. ¿Y si Enoc no solo ascendió, sino que viajó en el tiempo? Algunos investigadores, inspirados por teorías esotéricas y paralelismos con otros relatos antiguos, plantean que Enoc pudo haber accedido a dimensiones desconocidas, a planos paralelos o a tiempos futuros. Esta idea, aunque especulativa, resuena con los relatos de otros personajes bíblicos como Elías, de quien tampoco se menciona su muerte y que fue llevado al cielo en un carro de fuego. ¿Qué significa realmente esta desaparición? ¿Un traslado físico? ¿Una transformación espiritual? ¿O tal vez un viaje hacia otros mundos? Estas preguntas quedan abiertas y nos recuerdan que por cada respuesta surgen nuevas incógnitas. Lo fascinante de estos misterios no es solo lo que nos cuentan, sino lo que nos invitan a imaginar. Y aquí quiero invitarte a ti. ¿Qué opinas de la historia de Enoc? ¿Crees que fue un viajero del tiempo, un profeta que trascendió esta dimensión? ¿O simplemente una figura simbólica? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Cuéntame también qué otros temas te gustaría que exploremos en futuros videos. ¿Quieres que sigamos con los secretos de los ángeles caídos o que profundicemos en otras figuras bíblicas misteriosas como Elías o Melquisedec? Tu opinión es clave para que esta comunidad crezca y juntos descubramos más enigmas del pasado. Porque aquí, en Código Divino, la verdad no siempre está escrita. A veces hay que saber dónde buscarla.